Bien, después vimos los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, y hoy día nos tocará ver qué realmente significa ser misericordioso. Estamos hoy en día en un ambiente o en un mundo, en una sociedad que es exigente, que es agresivo, que donde se tiene que imponer el que es más avasallador, el que tiene más prepotencia, el que tiene más voz, ¿cierto? Según la cultura, según la sociedad, hoy en día se tiene que imponer aquel que tiene más carácter, aquel que tiene más vozarrón, aquel que tiene la fuerza para imponerse a otro. Eso es lo que hoy día vemos no solamente en la sociedad, sino que en forma general, en la cultura, en la música, en todo se nos llama a avasallar, a pasar por encima del otro, a reclamar nuestros derechos, y si no me escuchan, yo tengo que ir y golpear la mesa, y no tengo problemas en alzar la voz y que los demás escuchen realmente lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero cuando hablamos de la misericordia en la Escritura, hermanos míos, es todo lo contrario. De hecho, las bienaventuranzas, hermanos míos, son contraculturales. Va en contra inclusive de lo que piensa la propia cultura. Porque recordemos que todo esto proviene y es la voz de Dios. Por lo tanto, aquí el hombre, todo lo que piense, todo lo que diga, no tiene validez alguna si no está de acuerdo o alineado a lo que realmente el Señor exige o demanda. Como hemos venido he venido en las predicaciones anteriores, vamos a ver primeramente nuestra tendencia natural, después vamos a ver la misericordia, lo que significa y la bendición, y terminaré hablando sobre Cristo, porque eso es el fin de todo, hermano, exponer a Cristo como aquel que es la misericordia misma sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de nuestra tendencia natural, significa lo que hay en cada uno de nosotros. Y esto va a ser un llamado de atención para nosotros, no para el mundo ni la sociedad, sino que para nosotros. Nuestra tendencia natural, lo primero que podemos encontrar es la indiferencia y muchas veces lo que le llamamos la apatía. La necesidad, el dolor ajeno, a veces, hermanos míos, puede ser una carga que nosotros no queremos llevar. Nuestra tendencia natural muchas veces es no compadecernos ante el sufrimiento, y con esto me refiero a no sentir, no que no sintamos nada en absoluto, podemos sentir algo, pero a veces ese sentimiento no nos lleva a hacer nada. Eso es indiferencia. Hoy en día oramos muchas veces por nuestros problemas, nuestras situaciones, oramos por nuestros conflictos. ¿Ya lo va a pagar? No, si no lo quiere pagar el demás. No se preocupe. Ahí cuando lo fuerte. Ya, ahora sí. Estamos hablando de la muchas veces apatía que sufrimos o que tenemos nosotros como cristianos. ¿Cuántos de nosotros aquí tienen problemas? Están todos bien, ninguno tiene problemas. ¿Cuántos de los que está aquí tiene problemas? ¿Cuántos de los que está aquí tiene aflicción en su vida? ¿Cuántos de los que está aquí ora primeramente por sus problemas y por sus aflicciones? Amén, todos oramos por nosotros. Pero usted sabe lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Usted sabe, y alguien me decía, la guerra de Rusia con Ucrania y cuántos muertos. La guerra de Israel contra los árabes y cuántos muertos. Hay un incendio feroz en Estados Unidos y no sé cuántas casas y gente se ha muerto qué tragedia. Y a veces como que somos indiferentes a ese tipo de cosas. Hoy en día hay incendios que se están desarrollando en nuestro país, sobre todo en el sur, y gente que está perdiendo casa, animales, qué terrible. Pero a veces como que somos superficiales en cuanto a sentir el dolor de otros. Y sí es cierto, hermano mío, este país, y hablo de este país, se caracteriza
por recibir una gracia de la misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, cuando hay catástrofe en extrema, siempre se hacen, ¿cierto? La Teletón, o se hace, no sé, Chile ayuda a Chile, y empezamos a buscar un montón de ideas a través de la televisión, y hasta nosotros mismos en algún momento hemos dejado quizás dinero o hemos aportado en mercadería para los damnificados que han sufrido, etcétera, etcétera. Esos son rasgos de la misericordia de Dios impuesta en nosotros, pero que no realmente significa la misericordia que Dios está esperando en cada uno de nosotros. Y la Escritura, Dios ha dejado la Escritura como ejemplo para que usted y yo podamos tomar conciencia realmente de lo que significa la misericordia. Les voy a poner un ejemplo. La parábola del buen samaritano. ¿Quién se la sabe? Todos los que estamos aquí la hemos escuchado, la hemos leído, ¿cierto? Dice que hay un hombre que es netamente judío, que recibe el robo y los golpes de unos malhechores y queda tendido en el suelo. ¿Quién es el primero que pasa por el lado de él? ¿Alguien sabe, se acuerda de la historia? ¿Quién es el primero que pasa? Si lo traemos al nivel de hoy día, sería el pastor. El sacerdote. Es que tengo que ir a hacer misa, nada que ver. Tengo que ir al culto, tengo que ir a predicar. Y pasa por el lado de él. Y es totalmente indiferente a la situación del hombre. El hombre está casi muerto en la orilla del camino, pero el sacerdote pasa de largo. ¿Quién es el segundo que aparece en escena? El levita, el músico, el que está ahí para servir, para bendecir, y me imagino dándole gloria a Dios a través de la alabanza, pero pasa por el lado también de este hombre que está medio moribundo y pasa de largo. Esos, hermanos, es lo que a veces hacemos nosotros como cristianos. Porque sabiendo que tenemos que tener misericordia, o tiene que estar el espíritu de misericordia hacia los demás, a veces no está, y le damos importancia a otras cosas. El sacerdote y el levita eran supuestamente hombres consagrados, quienes debían conocer la ley y actuar en consecuencia, pero pasaron por alto. Y a lo mejor a usted le va a pasar lo mismo que en algún momento me pasó a mí, y empieza a cuestionar, hoy como hombres de Dios que deberían estar ahí ayudando. Pero no se aleje mucho de ello, porque a veces nosotros actuamos de la misma manera. Somos casi iguales. La hospitalidad en el cristiano debe ser, hermanos míos, algo que debe fluir en nuestra vida. Y cuando hablo de hospitalidad, no estoy diciendo que usted le abra las casas, sino que también usted esté dispuesto, estemos dispuestos a ayudar a otros. No solamente a sentirnos adoloridos por lo que está sucediendo, sino que hacer algo que esté en nuestros medios para poder ayudar a otros. Es como cuando usted le piden un pedazo de pan y le dicen, no sé, una persona llevo una semana sin poder comer, no tengo para comer, voy a orar por ti, siento tu dolor, voy a orar por ti para que Dios te dé alimento. Vaya a sacar uno de sus panes y se lo regala. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Si es cierto, podemos orar por esa persona que tiene necesidad, pero la misericordia incluye que usted pueda también suplir esa necesidad. Es como cuando alguien le va a pedir un vasito de agua. Voy a orar para que Dios te pague la cuenta del agua y puedas tener agua en tu casa, sabiendo que a lo mejor usted tiene agua de más que puede también compartir con otra persona. Quizás el sacerdote o quizás el levita se fueron pensando, como muchas veces podemos pensar nosotros, qué lástima, qué terrible lo que le pasó al hombre. Voy a orar para que Dios tenga misericordia. Cuando realmente Dios quiere que usted y yo podamos también suplir la necesidad. ¿Quién fue el hombre que ayudó a aquel hombre que estaba tendido? Un samaritano. Los samaritanos y los judíos tenían rivalidades, no se llevaban entre sí. Es como los israelitas con los palestinos, es como los chilenos con los mapuches. Hay rivalidades, no se llevan bien. Pero aquel hombre, a pesar de que era judío, lo toma, va y le paga la hostadía y le paga al mesero que todo lo que él gaste
en medicina, comida, vestimenta, en quedarse en el hotel o en la posada. Todo lo que él gaste, él lo va a pagar y lo va a suplir. Un samaritano que no tenía nada que ver con los judíos nos da una buena lección para usted y para mí. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, hemos tenido la intención de auxiliar a alguien, pero no lo hacemos. Y esa es nuestra tendencia natural. Somos a veces apáticos. Es que no me cae bien. Es que es muy pesado el hermano. Es que es muy pesada la persona. Y empezamos a buscar distintos tipos de clases o de excusas para no poder ejercer el llamado que Dios nos ha llamado a tener, que es tener misericordia. A veces no solamente es el carácter de apático, sino que también podemos tener un carácter muchas veces fuerte o arrogante en contra de las personas. Otras veces podemos tener espíritu de venganza. Si me cae mal el hermano y se cayó y está en pobreza o está en aflicción, me alegro y me alegro del dolor que está sufriendo. ¿Y ustedes creen que eso proviene de Dios? No, Señor. Y usted me va a decir, este mensaje es para los de afuera. No, es para nosotros, porque a veces actuamos así. Nuestro carácter o nuestra tendencia natural es que Dios lo castigue y lo castigue el doble. Y yo quiero ver el sufrimiento porque Él me ha hecho daño, porque Él habló de mí, porque Él me peló, porque Él me miró mal. Y yo quiero ver cómo Él va a caer y que me alegro de que caiga. Y cuidado, que ese no fue la actitud del Señor para con nosotros, que siendo pecadores no actuó de esa forma, sino que al contrario tuvo misericordia. Otra tendencia natural que puede haber en nuestras vidas son las falsificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos cuidarnos de la falsa misericordia, esa que simula compasión, pero surge igualmente del pecado. ¿Cuántas veces hoy en día el hermano necesita alimento? Voy a darle alimento, pero me saco 1000 fotografías y las subo a las redes sociales y todo el mundo sabe que yo le ayudé. Todo el mundo sabe que yo le cooperé con dinero. Todo el mundo sabe que yo estoy ahí dándole donaciones. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de eso? No, es que para demostrarle al mundo la misericordia. No, si la Escritura, como dice, lo dije la semana pasada y lo dice la Escritura, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Si ayudas a alguien, no tienes por qué saberlo los demás. Es que es para que los demás tomen conciencia. No, hermano, si es el Espíritu Santo el que va a trabajar en las personas, no tu actitud. A veces, hermanos, tenemos esta falsificación de querer ayudar a otros, pero para ser aplaudidos, para ser vistos, o para esperar que aquel que yo le ayudé me devuelva el favor. Yo he escuchado en otros lados, oye, recuerda que yo te ayudé en algún momento. Yo oré por ti, así que ahora ora por mí. Yo te ayudé con tanto dinero, así que ahora ayúdame tú. Lo he escuchado. ¿Y ustedes creen que eso es lo correcto? ¿Actuamos en misericordia esperando el favor de otros? ¿Dios actúa así con nosotros? ¿Dios nos perdonó para que nosotros podamos devolverle algo? No, ¿qué le vamos a devolver? Dios actuó de misericordia en nuestra vida, no esperando nada a cambio. Y Él espera que usted y yo actuemos de la misma forma. No seamos falsos, sino que al contrario, seamos honestos. Y de ahí viene la misericordia y la bendición. Cuando hablamos de ser bienaventurados, significa de ser felices, dichosos, contentos, alegres, de que lo que estamos haciendo es lo que Dios ha producido en medio de nosotros. Gracias, Señor. Cuando hablamos de la definición de la misericordia, todos a veces pensamos que solamente la misericordia aparece en el Nuevo Testamento. Pero recuerden que los que escribieron el Nuevo Testamento siempre lo hicieron pensando en el trasfondo hebreo, en lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el significado de misericordia en el Antiguo Testamento, significa ser que está ligado al amor del pacto. Significa que cuando Dios obraba
obraba por amor. Y cuando lo vemos en el término griego o en el Nuevo Testamento, significa una disposición compasiva hacia el prójimo y hacia los hermanos de la fe, pero con amor. Tú tienes misericordia de otro por amor. No para ser visto, no para ser vanagloriado, no para que te levanten y digan, oh, el hermano es un santo. No, lo haces porque está el amor de Dios en ti. Significa, hermanos míos, tener compasión con los sufrimientos de los afligidos. Significa sufrir con el otro. Eso significa empatía, estar en los zapatos del otro. Que si el otro está dolido, yo también me duelo. Que si el otro está triste, yo también me entristezco y siento su dolor. Y el resultado de la obra de Dios a los que tienen misericordia es que Dios también va a tener misericordia de nosotros. Y escúcheme algo, la misericordia en nuestra vida no es algo que nazca de nosotros, porque en la naturaleza caída nada va a florecer para bien. La misericordia es obra del Espíritu Santo en medio del creyente. Y la Escritura dice, por ejemplo, en Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y mi pregunta es, ¿somos así? ¿Somos amables los unos con los otros? ¿Tenemos misericordia los unos con los otros? ¿Nos perdonamos los unos con los otros? Así como Cristo también nos perdonó. No me responda, sino que respóndase ahí en su corazón. La Escritura en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, consentiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La misericordia es el fruto de la sabiduría de Dios que imparte en cada uno de nosotros. Y a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. La sabiduría que nos va a llevar a crecer y a tener misericordia es la que Dios imparte en cada uno de nuestras vidas. Para el Señor lo primero es ser y luego ser. Primero somos discípulos del Señor y como consecuencia de eso, de ser discípulos, ahora actuamos como discípulos. El cristianismo no es simplemente una cáscara, una capa que nos ponemos encima. Se trata de un cambio radical que Dios obra en nuestro corazón. El cristiano perdona porque él ha sido perdonado. Ama porque ha sido amado. Tiene misericordia porque Dios ha tenido misericordia de su vida. Ejemplos bíblicos de la misericordia, solamente algunos. Por ejemplo, Abraham, cuando después de haber sido agraviado por Lot, después de haber sido prácticamente despojado, llega Lot junto con su sobrino, Abraham con su sobrino Lot a una llanura. Y Lot, sabiendo que Abraham era un hombre de Dios, elige la mejor parte, el mejor valle para él y le deja lo más peor a su tío. Y eso es un agravio, porque Lot se aprovechó de su tío. Y cuando Lot se encuentra en problemas, su tío, hermanos, Abraham, podría haber dicho, ahora me las pagáis, no te voy a ir a ayudar. Pero al contrario, la Escritura dice que Abraham dejó todo para ir a rescatar a su sobrino secuestrado y expuso hasta su propia vida para liberar a Lot. ¿Sabe lo que significa eso? Es tener misericordia. Porque después de haber sido agraviado Abraham podría haber dicho, no, me humillaste, me dejaste mal,
arréglatela solito, como más de alguno de nosotros lo haría. Pero Abraham tuvo misericordia. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, José. Todos conocemos la historia de José, que fue vendido, que sus hermanos lo único que querían era que muriera. Pero cuando Dios bendice a José, ¿qué es lo que él hace con sus hermanos? Tiene misericordia, hermanos míos. Él tenía el poder para castigarlo, tenía la autoridad para inclusive hasta matarlos. Pero ¿qué es lo que él hace? Tiene compasión de sus hermanos. Y atendió a su necesidad y les dio la oportunidad de ser restaurado espiritualmente y físicamente. Moisés, cuando su hermano Aarón y su hermana Miriam empiezan a murmurar contra él, Dios envía una lepra en contra de sus hermanos. ¿Y qué hace Moisés? Intercede por ellos para que Dios tenga misericordia y les quite la lepra. ¿Usted hubiera actuado igual? ¿Hubiera actuado igual o no? Yo creo que no. O a lo mejor más de alguno hubiera actuado de la misma forma que Moisés. Pero hay otros que a lo mejor hubiéramos esperado ahí que Dios los castigara, los reprendiera. Pero Moisés, a pesar de todo eso, de la actitud de sus hermanos, se pone a orar y se pone a pedir misericordia. David es ungido rey y Saúl lo persigue una y otra vez. Y los amigos o los compañeros de David de milicia muchas veces le dijeron: véngate de Saúl, ahora mátalo. ¿Qué hacía David? Se rehusaba a tocar a Saúl. Tuvo todas estas oportunidades para matarlo. Y David podía haber dicho: yo soy el rey que Dios ha ungido y me voy a deshacer de Saúl. Pero no lo hizo. Tuvo misericordia. Dorcas, un ejemplo notorio de esta misericordia. Dice Hechos 9:36 que era una mujer rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Una mujer llena de misericordia. Que lo que ella recibía, lo que tenía, era para compartirlo con los necesitados. Tiene el ejemplo del buen samaritano, de la parábola que comenzamos a hablar. Este hombre tuvo compasión y alivió el dolor del medio muerto y dio todo lo que tenía, aún sin conocer a esa persona. Esa es la misericordia que Dios quiere que usted y yo podamos tener sobre nuestras vidas. Aquellos que están dispuestos a sentir el dolor ajeno, aquellos que están dispuestos a sentir, no solamente dolerse con lo que está ocurriendo, sino que intentar hacer algo para aliviar el dolor de quien está a su lado o de quien está en su entorno. De esa manera podemos entender el pasaje que dice: y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. La misericordia no solamente le hace bien a otros, sino que también beneficia a nuestra alma. Cuando usted obra misericordia, no solamente le está haciendo un bien al otro, sino que también a nuestra alma. Alguien dijo por ahí: si tu perro no sabe que eres cristiano, es porque no eres cristiano. Y usted me dice: ¿cómo? Alguien que no piensa, alguien irracional.
Porque a veces nosotros decimos amar a alguien, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Decimos amar a nuestros animales y los tratamos pero peor, o nos desquitamos con ellos de la peor manera. Seguimos con los animales. Y ahí es donde aparece Cristo. Cristo, el Dios hecho hombre, revelando su misericordia en su carácter mismo. Éxodo 34:6 dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El Señor Jesús manifestó esa misericordia en amor, demostrándola constantemente durante su ministerio. Mateo 9:36 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Lucas 7:13 dice: y al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. El Señor Jesús es la muestra misma de la misericordia que tiene que florecer en cada uno de nosotros. Fue por esa misericordia que soportó las insolencias de los incrédulos cuando estaba en la cruz y le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo están matando, lo están crucificando, pero él hace esta oración al Padre diciéndole: perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esa misericordia fue a buscar a Pedro para restaurarlo, incluso cuando él lo había negado cobardemente. Fue Cristo quien lo fue a buscar a Pedro y lo restauró. Ese es el corazón compasivo de Cristo, que lo llevó a entregarse hasta la muerte para nuestra salvación. Por eso Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. La misericordia de Cristo no es solamente para que la admiremos, sino que también para que la podamos imitar en nuestra vida. Filipenses 4:5 dice: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y yo pregunto, ¿la gente del mundo conoce nuestra benevolencia? ¿Conoce que somos misericordiosos? ¿O solamente pensamos en nosotros mismos? ¿O solamente pensamos en nuestras situaciones? Debemos aprender a tener compasión con la gente. Gálatas 6:10 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Primera de Juan 3:17-18: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar en él el amor de Dios? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Esta misericordia se ha de demostrar a todos los necesitados y afligidos del cuerpo de Cristo, y no solamente a los del cuerpo de Cristo, sino que quien está a su lado y está teniendo una necesidad real. Pasaje bastante conocido. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Y cuando los discípulos dicen, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Lo que le hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Hay que aprender a tener misericordia, hermanos míos, sobre las personas, sobre nuestros hermanos. Y esa misericordia nos lleva a tener compasión con los caídos, compasión con los débiles, compasión con los que están a nuestro alrededor. Nos lleva a perdonarnos, a soportarnos, a cuidarnos el uno al otro. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que ahí no aparece la palabra misericordia. Claro que aparece cuando dice, restáurelo en espíritu de mansedumbre. La misericordia nos va a llevar a nosotros a restaurarnos los unos a los otros. Ay, que pecó, que se salve solo. No, la misericordia te va a llevar a tomar a tu hermano y ayudarlo a levantarse una y otra vez. Es que él se buscó caer. El texto dice, no vaya a ser que te ocurra a ti lo mismo. La misericordia que Dios quiere que actúe en nosotros es tener compasión con el que nos ofendió. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos difama? Sobre todo en la familia de la fe. ¿Cómo reaccionamos realmente? ¿Hay rencor en nuestra vida? ¿Hay enojo? ¿Hay rabia? ¿O tomamos la actitud de decir te perdono? Y usted me va a decir, ¿es difícil? Claro que es difícil. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Sobre todo cuando a veces son mentiras o son difamaciones. Pero Dios espera que ese te perdono no sea de labios, sino que realmente sea de corazón. Mateo 18:33 dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Así como Cristo nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Así como Cristo nos ama, nosotros también debemos amar. Así como Cristo tiene misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia de los demás. Termino con esta cita bíblica, Colosenses 3:12 y 13. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿Quieres que Dios tenga compasión de ti? ¿Quieres que Dios siga siendo bondadoso contigo? Tú también tienes que hacerlo con los demás, con los del mundo, pero principalmente con los hermanos de la fe. Porque aquí ninguno es perfecto, ninguno es maduro al 100%. Somos débiles y cometemos errores y faltas. Y a veces las cometemos los unos con los otros. En nuestras miradas, en nuestras acciones, en nuestras palabras.
en nuestros dichos, que a veces no refrenamos nuestra lengua y hablamos de más. O a veces levantamos la voz sin tener motivos y ofendemos a nuestro hermano. Pero aquel que ha sido ofendido, que aprenda a tener misericordia. ¿Quieres ser bendecido? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cierra tus ojos, iglesia. Gracias te damos, eterno Dios, por este consejo. Una vez más, Señor, nos hablas